el primer domingo, que es mañana ya. Vamos a ir contestando, ven Señor Jesús. Dios y Padre nuestro, el Adviento invita a la oración, pidiendo que estés con nosotros, que tu rostro amoroso nos acompañe y que se renueve la vida de cada uno y de la Iglesia. Por eso nos dirigimos a ti, confiando no en nuestra bondad ni en méritos propios, sino en tu fidelidad que dura siempre y en la certeza de que quieres ser nuestro Padre. Contestamos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Jesús nos pide velar para descubrir que en Él tú ya has venido a visitarnos y a estar presente en este mundo. Por eso te pedimos que nuestra vida dé testimonio de tu presencia y que sepamos mostrar quién es nuestro Dios, este Dios que está con nosotros como Padre, siempre atento a la vida de sus hijos e hijas. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor No, Jesús. no permitas, Padre, que tu pueblo dormite en la rutina o la mediocridad sin espíritu. Que tu rostro enamorado nos convierta cada año y que nos dejemos convertir, que iluminados por ti y guiados por la palabra que nos alimenta cada día, nos mantengamos fieles a nuestra vocación de discípulos y testigos de Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Bien, pues si os parece, damos paso al tema que tenemos esta tarde. Antes de meternos o de trabajar o reflexionar las parábolas, que lo haremos en la próxima sesión, vamos a hablar de la importancia de la escucha. La importancia de la escucha para entender y comprender la palabra de Jesús. Esta escucha nos exige una postura de atención y es donde se juega en buena medida nuestra escucha. Como dijo Jesús, quien tenga oídos, que oiga. Porque quien escucha con atención, presta atención, valga la redundancia, a lo que oye. Oír es igual a la capacidad de escuchar. Pero este oír se puede desarrollar de dos maneras. Oír con atención, que implica escucha atenta, escuchar al otro con profundidad, o escuchar sin atención, que también podemos escuchar sin atención, y por consiguiente no nos lleva a oír y tampoco nos lleva a escuchar. Es como cuando decimos, no, por aquí en España tenemos un dicho que es por un oído me entra y por otro me sale, ¿no? Pues algo así sería una escucha no atenta. Esta escucha tiene un lugar especial en la oración. En el Deuteronomio 6, 4, 9 nos indica la oración que los judíos debían recitar diariamente y comenzaba: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, coge todo nuestro ser. Y sigue, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escucha Israel es el primer mandamiento, la primera llamada, el primer requerimiento que Dios hace al hombre. Es el primer trabajo que tiene que hacer.
Porque si solo si escucha, empezará a ser hombre, empezará a conocerse y a conocer a Dios. Es como si Dios nos dijera: calla, silencia todas esas voces y ruidos de tu corazón que te cansan. Entra en ti, descansa, ahí estoy yo contigo. La escucha en la Biblia. Para el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia, el oído es esencial y es su manera de relacionarse con Dios. La ley estaba estrechamente relacionada con la escucha. La escucha también forma parte de la vida de Jesús a todos los niveles. En su vida pública es escuchado por mucha gente, pero además ayuda a escuchar a otros, porque él está totalmente acostumbrado a escuchar en grado máximo a su Padre, que le llevará a la obediencia total al Padre. Vamos a ver cómo le escuchan a Jesús a lo largo del Evangelio. A Jesús le escuchan la gente en general. Le escuchan porque están atraídos por su hablar auténtico y original. Y dice en Mateo 3:8, cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: cámara de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no os hagáis ilusiones pensando que sois descendientes de Abraham. Le escuchan los publicanos, los pecadores. Le escuchan también los que esperaban ser curados de sus dolencias. También le escuchaban incluso, mejor dicho, estaban encantados de oírle, de tal manera que hasta madrugaban para escucharle. Todos estaban pendientes de sus labios. Otros lo oían con agrado, tanto que llegaban a maravillarse. Nos dice Mateo 22:33. También a Jesús le escuchaban grupos y personas concretas. Los fariseos, el grupo de los fariseos, que se escandalizan de lo que dice. En Mateo 15:12 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dicen: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? Y él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Ambos caerán. Le escuchan los otros grupos, son los publicanos y pecadores. Y lo escuchaban porque se sentían acogidos como personas. Y en Lucas leemos, en Lucas 15, Jesús enseña las parábolas de la oveja perdida, de la moneda y del hijo pródigo. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Otro grupo son los sumos sacerdotes, que estos esperaban pillarlo en algunos relatos, sobre todo cuando ya se acercaba la pasión. Porque las palabras de Jesús también producen resistencia incluso hasta en los discípulos, porque muestra las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso firme con Jesús y con su propuesta. Los discípulos dicen que este lenguaje, cuando hablaba, por ejemplo, del pan, del cuerpo suyo
como pan que se comía, comentan, este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharle? Y algunos se iban separando de él. No querían recorrer este camino de Jesús. También hemos dicho que hay personas concretas como el rico pródigo que se acerca donde Jesús y le quiere heredar la vida eterna y le pide qué tiene que hacer. Padre, Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, te falta todavía una cosa. Vende lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. El joven se sintió triste, se puso triste y se marchó porque era sumamente rico. Tenemos también a María, hermana de Lázaro, que sentada en actitud típica de los discípulos, escuchaba a Jesús. Su hermana Marta le requería a Jesús que le ayudara a María, porque estaba muy afanada, tenía muchos quehaceres. Y Jesús le dice, no tengas cuidado, deja a tu hermana, porque ella ha escogido la mejor parte. Aquí vemos cómo Jesús define a la mujer no tanto por sus funciones biológicas, sino por su capacidad de escucha. También hemos dicho que Jesús ayudaba a escuchar a otros. Jesús se siente escuchado sobre todo por su Padre. Con él, Jesús aprende la escucha profunda. Por eso transmite firmemente, fielmente, lo que oye al Padre. Hay un texto clave para aprender dónde nace la confianza de Jesús. Y es en Lázaro 11:42, cuando le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé bien que tú siempre me escuchas. Si hablo así, es porque los que están aquí, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús no solamente aconseja la escucha, sino que hace lo posible para que esta escucha se pueda dar. Por ejemplo, curando al sordomudo. Jesús recorre la región de Tiro y Sidón. Nos dice en Marcos 7. Y pasando por Sidón y los pueblos de la región de la Decápolis, llegó al lago de Galilea. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús lo llevó a un lado, lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfata, es decir, ábrete. La auténtica escucha implica no solo los oídos, sino también el corazón, como la semilla que cae en los diferentes terrenos. Hay terrenos buenos que están preparados, corazones que están preparados, que escuchan la palabra y la ponen en práctica. No sé, hay por ahí unos ladridos de perro, no sé si se pueden cerrar. ¿De dónde es? ¿Y mamá dónde está? Los ladridos
Lo que puedes tú hacer es cerrar el micro de esa persona, porque que no eres le, la administradora. Iliana Mata es. Así. Iliana Mata. Cierra tú puedes tú cerrar el micro. Ese como no le veo aquí. Liliana Mata. Así. Uf. Por Dios. Molestaba muchísimo. Bueno. Las escrituras son para Jesús el medio imprescindible para la escucha a Dios, para la escucha de Dios. Por eso es importante la atención. Como decíamos antes, esta escucha se refleja muy bien en la parábola del sembrador y también en el sermón de la montaña. En la parábola del sembrador, conocemos esta parábola, sabemos cómo cada persona tiene una actitud diferente ante la palabra que escucha. Y Jesús considera dichosos a los que después de haberle oído le creen de verdad. Y llega a decir, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye la casa, construye su casa. Y lo importante de la escucha es ser consecuentes con lo que se escucha, ser coherentes con lo que escuchamos. Y también hay un elemento importante, es tener confianza en la persona que habla. ¿Por qué? Pues porque puede pasar lo siguiente, que se suele escuchar por estar en la última, como tenemos en los Hechos de los Apóstoles, Pablo ante los gobernantes de la ciudad, que le dicen, tú nos enseñas, lo que tú enseñas es nuevo y es extraño para nosotros. ¿Nos puedes explicar un poco mejor de qué se trata? Hay otros que escuchan por halagarse los oídos. Y en 2 Timoteo 4 nos dice, tiempos vendrán en que no se querrá escuchar la enseñanza auténtica, en que para halagarse el oído los hombres se rodearán a medida de sus propios antojos y se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Y también se puede escuchar llegando a un endurecimiento del corazón, no solamente de los oídos, sino del corazón, o incluso a taparse los oídos. Como dice en la parábola, por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque escuchan, no oyen ni entienden. Nuestra fundadora nos habla de, para esta escucha tan importante en nuestra vida, nos habla de la obra del corazón. No me pasa la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva es un resumen de lo que os voy a hablar ahora. Nuestra fundadora María Rivière le da mucha importancia, como os decía, a la obra del corazón. Dejarnos alcanzar en el corazón, donde se da la verdadera escucha. El corazón, dice, es el centro de nuestro ser.
allí donde se aviva nuestra inteligencia y nuestra voluntad, allí de donde proviene y a donde converge toda vida en el Espíritu Santo. Ese centro ha de ser el primer viviente. Y cuando habla del corazón no lo hace de una manera romántica o de sentimientos propiamente, sino de la fe. Dejar que el don luminoso del Espíritu Santo transforme nuestro corazón y dé fecundidad a nuestra acción. María Rivière nos dice en un librito que tenemos, Espíritu y Virtudes, nos dice: el espíritu de oración es un grito, un suspiro continuo hacia Dios. Es la mayor gracia que Dios puede hacer en una persona manteniéndola en ese estado. Y dice: no digáis que vuestras ocupaciones os dispersan demasiado para que podáis orar continuamente. Mientras el espíritu y el cuerpo trabajan, el corazón no puede también hacer su obra. Es lo que ella habla. La obra del corazón son las propias jaculatorias. Yo puedo estar haciendo un trabajo y poder decir Jesús, hijo de David, o Jesús, buen pastor, o son las jaculatorias que conocemos y que las podemos repetir mientras hacemos una tarea, un trabajo. Por eso ella habla de que el cuerpo trabaja, pero el espíritu está trabajando también, ¿no? Haciendo su obra. Y María Rivière era una mujer eminentemente apostólica. Y ella afirmaba que nada hubiese sido posible sin la oración. Y reconoce este don que ha recibido de Dios. Y se atreve a dejarnos en herencia el espíritu de oración. María Rivière decía a sus hermanas: todas las hermanas tendrán gran empeño, y nos lo dice también a nosotras, en llegar a ser personas de oración. En esta santa comunicación de su alma con Dios encontrarán la paz interior y las luces que vanamente buscarán en la lectura y en los consejos de los hombres. Para conocer de veras a este soberano Señor, la nada de las cosas creadas y para el propio conocimiento. Allí es donde se encontrarán como elevadas por encima de sus propias debilidad y llenas de fuerza divina para sobrellevar con alegría sus trabajos, sus penas, sus cruces, sus tentaciones, para no sucumbir a los ataques del demonio, del mundo y de la carne. Ella nos dice que sobre todo en la oración es donde llegaremos a conocer a Jesucristo y a aprenderle a amar. Es muy esencial que se persuadan, dice, que el único verdadero maestro de la oración es el Espíritu Santo. Los hombres ciertamente pueden despertar nuestros sentidos, pero solo el Espíritu Santo puede actuar sobre nuestras almas, iluminarlas y vivificarlas y elevarlas hacia las cosas sobrenaturales e inflamarlas en su santo nombre. Y nos sigue diciendo que este Espíritu Santo, este Espíritu Divino, comunica sus favores a las personas verdaderamente humildes, que son pequeñas, despreciables a sus propios ojos y que se esfuerzan por despojarse de sí mismas, para adentrarse en la sencillez de la fe y que no se cansan de seguir los caminos de la perfección. Dios, en su bondad, se complace en manifestarse a los corazones sencillos y rectos, que le buscan con sinceridad y sin amedrentarse por los obstáculos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y hasta aquí, digamos que sería la formación propuesta.